Desde las llanuras de Sudáfrica hasta las costas de Nueva Escocia. En los huesos de criaturas antiguas tenemos un cráneo en esta roca. Y en lo más profundo de nuestro ADN yace una historia increíble. La historia de nuestro cuerpo y por qué tiene esta forma. Nuestra piel y nuestro pelo. Nuestros complejos dientes y nuestro extraordinario sentido del oído. Todo eso puede remontarse a los antiguos reptiles que una vez dominaron la Tierra. Sus cuerpos los moldearon las grandes transiciones en la historia de la vida. Y este legado sigue moldeando nuestros cuerpos hoy en día. Me llamo Neil Subin. Como anatomista me fijo en el cuerpo humano de una manera distinta. Yo veo en nosotros a los fantasmas del pasado de los animales. Unos antepasados lejanos que forjaron nuestra anatomía de formas sorprendentes. Preparaos para viajar al mundo antiguo. Si de verdad queréis saber por qué tenéis ese aspecto, es hora de conocer a vuestro reptil interior. Tu pez interior, la ciencia del ser humano. Tu reptil interior. Fue aquí, en la pequeña ciudad de Parrsboro, Nueva Escocia, hace más de 25 años donde descubrí mi reptil interior. Madre mía. Ese fue mi segundo hogar cuando estaba en posgrado. Esta calle, no sé cuántas veces la habré recorrido de un lado a otro. Tengo muchos recuerdos en esta calle. Entonces era un joven y entusiasta alumno de posgrado de Harvard que iba a dirigir su primera expedición en busca de fósiles. Sí, ahí está la bahía, que es bonita. La hemos pillado con una buena marea. Lo que convierte a la bahía de Fundy en un lugar especial para la búsqueda de fósiles son sus grandes mareas. Son las mayores del mundo. En solo 6 horas, 100.000 millones de toneladas de agua se alejan casi 1 kilómetro de la costa. Estas enormes mareas erosionan constantemente los acantilados, convirtiéndolos en sitios magníficos para encontrar fósiles. Vinimos a Nueva Escocia para examinar estas rocas naranjas. Y estas rocas naranjas son perfectas. Tenemos el antiguo lecho del lago, las antiguas mareas, incluso el borde de un antiguo desierto, todo en el mismo sitio. Así que vinimos con muchas ganas. Teníamos la vista puesta en estas rocas. Teníamos nuestras mochilas y nuestros martillos y estábamos listos para llenarlas de huesos. El problema es que no las llenamos de huesos, no encontramos casi nada. Pero nuestra suerte cambiaría gracias a un acontecimiento de la ciudad. La suerte nos llegó cuando el presidente del Club de los Leones nos invitó como jueces en el concurso de belleza de la ciudad. Así que tuvimos que llevar a cabo esa pesada tarea. El problema fue que después del concurso hubo una gran fiesta de celebración y nos quedamos hasta muy tarde. Y eso de trasnochar tuvo consecuencias al día siguiente. A la mañana siguiente nos levantamos demasiado tarde. Había marea alta. Y lo que pasa es que aquí las mareas son tan altas que chocan contra las rocas. Y lo que descubrimos es que estábamos atrapados. Estábamos rodeados de oscuras rocas volcánicas formadas con las corrientes de lava caliente. Nadie en su sano juicio buscaría fósiles aquí. Hacía buen día, así que empezamos a saltar las rocas, aunque no era algo muy fácil. Mi colega Bill había desaparecido y después oí su voz. Me dijo: Neil, creo que deberías venir a ver esto.
No olvidaré esas palabras mientras viva. Vaya, ahí es. Bueno, ahora sobresale más. Era 1985. Lo que pasó fue que Bill estaba justo aquí. Y lo que descubrió fue que dentro de estas rocas de basalto había vetas de esta arenisca marrón. Y en la arenisca marrón había huesos. Al desgranar la roca descubrimos innumerables fósiles. Eran huesos de patas, dientes, incluso mandíbulas enteras. En este lugar había miles de trozos de huesos de un periodo muy importante de nuestra historia. Encontramos muchas cosas, pero la auténtica joya está aquí. Esto es una mandíbula superior. Hay un colmillo y una serie de dientes más pequeños detrás. Estos dientes de 200 millones de años pertenecieron a una criatura llamada Tritelodóntido. Puede parecer un animalito insignificante, pero no se parece a nada que exista actualmente. Lo que tenemos aquí es un tipo extraordinario de animal con una mezcla única de características. Mitad reptil, mitad mamífero. Lo vemos en el cráneo, en la mandíbula, en los huesos de las extremidades, casi en cada rasgo de su anatomía. Esta criatura está en la cúspide de la transición de reptil a mamífero. Un momento clave en la evolución del cuerpo humano. Si seguimos la pista de nuestros ancestros más antiguos, encontraremos un pariente muy lejano. Una criatura tipo pez que salió del agua hace unos 375 millones de años. Animales como este dieron lugar a los anfibios. Y más importante para nuestra historia, a los reptiles. Con el tiempo, una línea de reptiles dio lugar a los primeros mamíferos. Y al final, a nosotros. Pero no penséis que esto fue un simple paseo. Nuestros ancestros reptilianos tuvieron que hacer frente a un escabroso camino. Colonizaron una tierra hostil. Compitieron por el alimento y el territorio. E incluso se enfrentaron a la mayor extinción masiva que ha conocido el mundo. Nuestra vida actual parece estar a años luz de esta historia. Pero cada capítulo forjó a nuestros ancestros reptilianos cambiando sus cuerpos. Y aún podemos ver esas características en nuestros cuerpos hoy en día. Una de las más sorprendentes es visible en las primeras semanas tras la concepción. Hemos venido a una clínica de fecundación in vitro para ver a nuestro reptil interior. Y Sapna y Dev han accedido a que veamos su feto de 8 semanas y lo que ocurre en su interior. Vamos a reducir un poco la imagen. Oh, ahí está, hay dos. Vaya. Tenemos gemelos. ¿No te dije que nos iba a cambiar la vida? En las primeras semanas de embarazo es casi como si el embrión fuera una ventana al pasado que revela nuestra historia evolutiva. Esto es la cabeza, esto el corazón y esto la cola. Y esto es el saco vitelino. A ver, vaya, uno no piensa en ese saco en humanos, ¿verdad? Piensas en las gallinas. En los huevos, sí. ¿Es grande o extra grande? De granja. Es ecológico, exacto. de granja. Cuando uno piensa en un saco, no piensa en los humanos. Pero también tenemos un pequeño saco vitelino al principio que se va haciendo más pequeño con el desarrollo del embrión.
No hay ninguna yema dentro, solo es un resto de una época en la que nuestros ancestros ponían huevos. Y ese no es el único regalo que nos dejaron. Esta pequeña línea blanca de alrededor es el amnios. Y lo negro que rodea al bebé es el líquido amniótico. El amnios crea un saco lleno de líquido que protege al embrión. Cuando una madre rompe aguas, esta es la bolsa que se rompe. Ese pequeño tejido representa algo que pasó hace cientos de millones de años y nuestra conexión con uno de los grandes acontecimientos de la historia de la vida. Hace 375 millones de años la vida dio un giro fundamental. Durante la mayor parte de la historia evolutiva, nuestros ancestros necesitaban vivir en el agua. Es donde se alimentaban, se apareaban y, lo más importante, donde ponían sus huevos. Pero cuando los primeros vertebrados se atrevieron a salir a tierra en un mundo totalmente extraño, se enfrentaron a un reto de vida o muerte. ¿Cómo evitar que sus huevos se secaran? Los anfibios solucionaron el problema volviendo al agua para poner sus huevos. Los reptiles desarrollaron una solución mucho más radical. Un tipo de huevo totalmente nuevo. Envolvieron sus embriones en un saco lleno de líquido. El amnios. Y después lo cubrieron con una cáscara protectora. Así podían poner sus huevos en la orilla y empezar a invadir la tierra. Esta innovación abrió las puertas a tipos de animales totalmente nuevos. Desde serpientes y aves hasta cocodrilos y tortugas. Y al final, a mamíferos como nosotros. Esa historia de la puesta de huevos no solo aparece en nuestra anatomía. También está escrita en nuestros genes. Lo más asombroso de los genes es que se pueden observar sus cambios. Es decir, podemos comparar el genoma de un humano con el genoma de un reptil o el de una gallina. Y podemos preguntarnos, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Y eso es exactamente lo que hicieron los investigadores. Buscaron el tipo concreto de gen que produce la yema en el huevo. Reptiles y aves tienen varios de esos genes que producen cantidad de proteína de yema para alimentar al embrión. ¿Y qué encontraron los investigadores cuando examinaron a los humanos? Descubrieron que nosotros también tenemos esos genes, pero ya no son funcionales, están fuera de combate, abandonados. Eso es porque hace mucho tiempo nuestros ancestros dejaron de necesitar la yema para alimentar a sus embriones. Los genes de yema empezaron a deteriorarse hasta dejar de producirla totalmente, pero esos genes inservibles siguen escondidos en nuestro genoma como fósiles del pasado. Por tanto, lo que nos dicen esos genes, lo que nos dice el ADN, es que venimos de un animal que ponía huevos. Estamos relacionados con los ovíparos, con los reptiles. Llevamos la firma genética de nuestro pasado ovíparo en nuestro interior. Pero no todo nuestro pasado reptiliano está tan escondido en nuestro interior. Si vais a la playa, hay muchas pruebas a vuestro alrededor. Nuestra piel también se remonta a cuando nuestros ancestros dejaron el agua. Para combatir el aire seco en tierra, desarrollaron un nuevo tipo de piel. Acumularon capa tras capa de células muertas para formar una barrera hermética alrededor de sus cuerpos. Esas capas pueden verse más claramente cuando una serpiente muda la piel.
Nosotros hemos heredado esas mismas capas de piel muerta para evitar que nuestros cuerpos se sequen. Pero a diferencia de los reptiles, nuestra piel cuenta con sus propios hidratantes. Glándulas especiales que segregan aceite para mantener la capa superficial hidratada. Por eso nuestra piel es suave al tacto, mientras que la del reptil es seca. Así que nuestra piel surgió de una antigua lucha contra los elementos hace más de 300 millones de años. Pero cuando nuestros ancestros reptilianos rompieron sus lazos con el agua, apareció un nuevo reto. La costa de Sudáfrica es uno de los paisajes más espectaculares del planeta. Pero para los buscadores de fósiles, el auténtico espectáculo está dentro de las rocas. Albergan uno de los cementerios de huesos reptilianos más ricos del planeta. Al otro lado de estas montañas hay un paisaje desolado que se extiende miles de kilómetros. Se llama el Karoo, tierra de gran sed, y contiene pruebas de la evolución de algunas partes importantes de nuestro cuerpo. Uno de los mejores buscadores de fósiles de la región es un viejo amigo mío, Roger Smith. ¿Te acuerdas a mediados de los 90 cuando nos encontramos en Namibia? Sí. Ese sitio tenía una cantidad de espinas alucinante. Ya. Perdí mucha sangre esa temporada. Una vez que te entra en la carne, solo hay una manera de que salga, y es tirando. Lo que pasa con Roger es que le encanta este sitio. No puedes estar con él más de 5 minutos sin darte cuenta de que vive, come, duerme y bebe de estas rocas. Y es una pasión muy contagiosa. Para Roger, este monte polvoriento contiene pruebas de una carrera armamentista entre depredadores y presas. Trozos de huesos que revelan la lucha cada vez más intensa de nuestros ancestros por la comida y el territorio en tierra firme. Tenía muchas ganas de venir. He estudiado este sitio gran parte de mi carrera, durante décadas. Mis expectativas estaban en este vasto desierto, con una estupenda exposición de rocas. Y al llegar me he quedado un poco decepcionado. He visto todas estas praderas y no demasiadas rocas. No era lo que esperaba. Para el ojo inexperto podríamos estar caminando sobre un montón de escombros. Pero si nos fijamos, empezamos a ver pruebas de vida en estas rocas. Es la parte de atrás de un cráneo. Por ahí es por donde pasa el nervio hasta la espina dorsal. ¿Y esto sería la parte de delante? Exactamente. Entonces esto es la parte de arriba. Sí. ¿Y el hocico bajaría por aquí? Sí. Tenemos un cráneo en esta roca. Así es. Las criaturas que vivían aquí eran muy diferentes de cualquiera viva hoy. Parecían reptiles, pero también tenían algunas características de mamíferos. Por eso cuando los paleontólogos encontraron estos fósiles los llamaron reptiles mamíferoides. Y el Karoo está cubierto de sus restos. En 15 metros hemos encontrado esqueleto tras esqueleto de reptiles mamíferoides. Nunca había visto nada igual en toda mi carrera. Ha sido una mañana increíble. Los fósiles hallados aquí revelan cambios clave que ocurrieron en los cuerpos de los reptiles mamíferoides. Parece una tibia o un peroné. Puede que del otro lado. Una de las cosas más reveladoras para nuestra historia son los cambios dentro de la boca. Preciosas coronas. En este lado se ven muy bien. Sí, ahí. Sí. Mira eso. Y eso nos lleva a uno de mis temas favoritos. Los dientes. Para un anatomista, los dientes pueden revelar mucho de la vida de un animal.
Uno de los grandes anatomistas de todos los tiempos fue el barón Georges Cuvier, que vivió en París en el siglo XIX. Era muy importante, muy listo y muy arrogante. Alardeaba y siempre decía: enséñame un diente de cualquier animal y reconstruiré todo su esqueleto. Resulta que Cuvier tenía razón. Aquí hay un diente. Es un diente enorme, que era de un animal grande. Superficie plana por arriba. Es evidente que ese animal masticaba plantas. ¿Qué animal grande come plantas? Un elefante. Aquí tenemos otro. Colmillos grandes y dientes afilados detrás. Está claro que esta criatura estaba hecha para comer carne. Es un león. Por tanto, los dientes contienen muchas respuestas a la biología básica de las criaturas. Pueden decirnos lo que comen, su aspecto. Pero aún pueden hacer mucho más. Pueden aclarar misterios que Cuvier solo pudo soñar con conocer. Los dientes abren una ventana a nuestro pasado remoto diciéndonos cómo vivían y evolucionaron nuestros ancestros. Roger quiere enseñarme un ejemplar especialmente sorprendente que tiene más de 250 millones de años. Vaya, mira eso. Feroz. Mira qué dientes. Esto es un gorgonopsio. Eran los carnívoros de la época. Sí, los dientes lo dejan claro. Sí, sí. Los gorgonopsios pueden parecerse un poco al T-Rex, pero vivieron millones de años antes de que llegaran los dinosaurios. Este es uno de esos fósiles que cuando lo ves sabes exactamente cómo vivía y qué hacía, ¿verdad? Sí. Esta criatura no hacía el tonto. Para nada. Los gorgonopsios eran unos feroces depredadores con la boca llena de dientes muy especializados. Y eso representa un cambio radical en los dientes mucho más básicos de los reptiles. La mayoría de los reptiles tienen unos dientes tipo gancho muy similares entre ellos. Esos dientes son solo buenos para una cosa: morder. Pero no pueden masticar su comida. Lo que hacen es arrancar trozos. Y se los tragan enteros. Los dientes de los gorgonopsios se han alejado mucho de sus primos reptilianos. Comparados con los reptiles anteriores, no hay diferencia en los incisivos y los colmillos, pero esta elongación del colmillo es característica de los mamíferos. Y los dientes delanteros eran como pequeñas agujas juntas, muy bien adaptadas para arrancar carne. Entonces aquí ves diferencias en la hilera de dientes. Todos tienen la misma forma, pero diferentes tamaños y especialización. Los gorgonopsios tenían unos dientes tipo navaja suiza. Colmillos gigantes para perforar la piel más dura, e incisivos para arrancar la carne del esqueleto y evitar tragarse huesos enteros. Nunca antes hubo unas máquinas devoradoras tan eficientes y amenazadoras dominando la Tierra. Estos gorgonopsios tenían las patas bastante largas, las delanteras estaban ligeramente abiertas y las traseras bastante rectas, así que eran algo entre un reptil y un mamífero. Con el paso de millones de años, los dientes posteriores también se volvieron especializados. Desarrollaron más rugosidades llamadas coronas para masticar la comida, permitiendo una digestión más eficiente y más energía para cazar presas. Estas innovaciones antiguas fueron las precursoras de los molares que tenemos en nuestras bocas. Sin los molares no podría comerme esta manzana. Sin los incisivos no podría comerme este... ¿cómo se llame? Rollo de guayaba. Rollo de guayaba. Gracias por los molares porque así puedo comerme esto. Lo cierto es que los dientes son muy importantes para nuestra vida. Cada vez que mordemos una manzana, eso implica un comportamiento muy complejo.
Los dientes de delante, los incisivos, muerden la manzana y lo hacen de una manera casi perfecta. Los dientes se cierran siguiendo un patrón muy preciso. No valoramos la importancia de que los dientes encajen perfectamente hasta que nos rompemos un diente o algo así. Voy a echar un vistazo, a ver si está todo donde debe. Y no hay nada que no debería estar. Unos dientes magníficamente complejos nos permiten dar buenos mordiscos, pero tienen un precio. Una de las cosas más interesantes de las consecuencias de la transición reptil a mamífero es el hecho de que necesitemos dentistas. Gracias. Es verdad, sí, eso. Gracias, fósiles sudafricanos. Eso, muchas gracias. Los reptiles no necesitan dentistas, ¿verdad? Porque producen muchos dientes a lo largo de su vida. Los producen y fuera. La mayoría de reptiles, como esta serpiente, desarrollan varios grupos de dientes a lo largo de su vida. Hay un constante flujo de dientes nuevos creciendo en sus bocas. Pero cuando nosotros perdemos los dientes de leche, nos crecen unos que nos acompañan el resto de nuestra vida. Puede que no parezca la mejor estrategia, pero tenemos un plus. Nos permite desarrollar una mordida muy precisa. Si estuviéramos cambiando constantemente de dientes, creo que sería difícil conseguir ese encaje perfecto que es tan importante para nosotros. Cierto, cuando perdemos un diente, los cambios que tienen lugar para compensar la pérdida de ese diente y el espacio que deja tienen un profundo efecto en la oclusión. La razón por la que nuestras hileras de dientes coinciden con tal exactitud es que nuestros ancestros redujeron el número de grupos que producían. Nosotros lo hemos compensado reforzando nuestros dientes con más raíces y esmalte más grueso para que duren toda la vida. Junto con alguna ayuda de nuestros dentistas. Perfecto. Tendré que fijarme más cuando vaya al zoo con mis hijos. La zona de los reptiles no es mi favorita. Ya, no es la mejor. Me gustan más como los encuentras tú. ¿Muertos? Sí, muertos hace 200 millones de años. Para mi dentista, las historias de Roger en el Karoo serán parte de sus pesadillas. Pero para Roger lo que ocurrió aquí es un drama que no deja de fascinarle. Para él, las rocas y los fósiles cuentan la historia de un mundo desaparecido. Estas rocas las depositaron unos ríos serpenteantes tan grandes como el Mississippi que fluían casi todo el año. Hace tiempo, este paisaje era radicalmente diferente. Era húmedo y estaba repleto de animales enormes, apiñados en las orillas de los ríos. Y esos grandes carnívoros, los gorgonopsios, se alimentaban de ellos, así que prosperaban. Durante casi 20 millones de años, los gorgonopsios se abrieron camino haciendo pedazos a sus presas. Pero su reino de terror estaba a punto de acabar. Hace 252 millones de años el clima empezó a cambiar radicalmente. Este cataclismo aniquiló a la mayoría de especies animales, incluidos los gorgonopsios. Cuando subimos aquí empezamos a ver el cambio en las rocas de la planicie húmeda a la desecación. Las plantas murieron, la tierra se secó. El Karoo se convirtió en una zona muerta. Esto fue la extinción masiva del Pérmico, la gran mortandad. La madre de todas las extinciones masivas, ¿no? Exacto, la madre de todas las extinciones masivas. Bueno, cuando pensamos en la historia de la vida en la Tierra, si ordenamos todos los fósiles que hemos descubierto, hay ciertos periodos de tiempo en que muchas criaturas desaparecieron para siempre. A esos periodos los llamamos extinciones masivas. Y esas extinciones masivas son muy importantes para comprender nuestro mundo actual, para entender nuestros cuerpos, cómo se crearon. Porque esas extinciones masivas no solo eliminaron criaturas, también crearon nuevas oportunidades para los supervivientes. No todos nuestros parientes lejanos fueron aniquilados en la extinción del Pérmico. Las pruebas fósiles nos dicen que algunos sobrevivieron en la superficie y otros se metieron bajo tierra.
Neil, mira esto. Estamos excavando una madriguera. Esto era originalmente un agujero cavado en la antigua planicie aluvial por uno de aquellos animales. Se llenó de arena y ahora la arena está solidificada. Y eso es lo que llamamos un molde de madriguera. Esto es genial. Cuando lo miras ves una especie de S, pero le sale una especie de rama. ¿Qué pasa con la otra forma? Bueno, esto es la entrada y sabemos gracias a las madrigueras actuales que estas cámaras laterales se usaban como letrinas o sitios para depositar sus residuos. Ah, muy higiénico. Estoy impresionado. Roger cree que vivir bajo tierra pudo ayudar a nuestros ancestros a sobrevivir en un mundo de temperaturas extremas. Y puede que dentro de madrigueras como estas surgiera una nueva característica corporal, una que es importante para todos los mamíferos actuales: el pelo. El pelo raramente se fosiliza, pero Roger ve tentadoras pruebas en estos antiguos animales excavadores que podrían explicar cómo y por qué se desarrolló. Eso es precioso. ¿2 ejemplares? Sí, son 2 trinaxodones jóvenes. Esto es increíble. ¿Sabes la suerte que tienes de encontrar estas cosas? Sí. Es genial. Fue fantástico encontrarlo. Por la manera en que están colocados, este con el cuerpo doblado y este recto, parece que la madriguera se derrumbó y los preservó como si estuvieran durmiendo o hibernando. ¿Y qué puedes saber de la biología de estas criaturas viendo solamente los esqueletos? Los dientes muestran claramente que eran insectívoros. Comían escarabajos, cucarachas y esas cosas. Tenían los ojos grandes, así que parece que eran nocturnos o al menos que salían de su madriguera al alba y al ocaso para cazar insectos. ¿Y el pelo? La pregunta del millón. ¿Los trinaxodones tenían pelo? Nosotros preferimos no reconstruir al trinaxodón con todo el cuerpo cubierto de pelo, pero tenemos pruebas de que tenían pelo en las mejillas, por la mandíbula inferior y también por aquí arriba, pero eran más un órgano sensorial que termorregulador. Estas marcas en el cráneo sugieren que el trinaxodón tenía bigotes, como un gato o un perro actual. Y aunque no podemos estar totalmente seguros, no hay pruebas que tuvieran pelo en ningún otro sitio. Así que era un animal sin pelo con bigotes en la cara. Exacto, sí. Era mitad y mitad. Si pudiéramos retroceder en el tiempo y aventurarnos bajo tierra, veríamos que el pelo podría haberse desarrollado primero como órgano sensorial. Los bigotes habrían ayudado al trinaxodón a moverse por su madriguera. Y cuando salieran al anochecer, los usaría para moverse en la oscuridad. Se cree que a lo largo de millones de años, nuestros parientes lejanos se volvieron cada vez más peludos. Y 50 millones de años después del trinaxodón, empezaron a usar el pelo con un nuevo propósito: para mantenerse calientes. Así que el pelo se remonta a una criatura con bigotes que vivió después de una gran extinción. Nuestros complejos dientes están relacionados con unos depredadores que luchaban en tierras perdidas. Y una piel impermeable con un tiempo en que nuestros ancestros salieron a la tierra. Cada una de estas características está relacionada con un nuevo capítulo en la historia de la vida. Pero el pelo, los dientes y la piel comparten una conexión aún más profunda. Una que se encuentra justo en nuestro reptil interior. Hay una científica en Londres llamada Abigail Tucker que está descifrando esta historia antigua. Este es Bob Esponja, el dragón barbudo. Y aunque no nos parecemos mucho a nuestros amigos reptiles, compartimos muchas características comunes en nuestra piel. La piel no es solo una cubierta externa.
De ella salen partes del cuerpo tan diferentes como el pelo, los dientes, las garras y las escamas. La pasión de Abigail consiste en demostrar el misterio de cómo se forman esos llamados órganos de la piel. Tomemos un diente como ejemplo. De un embrión de ratón se extrae una zona del tejido de la mandíbula inferior que al final se transformará en un diente. Hay que tener muy buen pulso para este tipo de trabajo. Aquí estoy usando una aguja de tungsteno, pero para un tejido muy pequeño pegamos una pestaña a una varilla de cristal y lo usamos como un pequeño cuchillo muy fino. Ya casi está. Eso es. Aquí estamos viendo un diente en su primera etapa. Aún no tiene forma de diente. Era una lámina plana y ahora se ha metido en ella consiguiendo esa forma de capullo. Después de poner el diente en una incubadora, Abigail puede observar cómo crece. Y lo que ve es extraordinario. La piel se pliega sobre sí misma. Es como ver papiroflexia. Y ahora podemos ver que ha formado un diente, y no cualquiera. Es un molar, con toda esta corona desarrollándose aquí. Y el diente es solo el principio. Todos nuestros órganos de la piel, desde el pelo hasta las glándulas, se forman de manera similar, con unos sencillos pliegues en el tejido de la piel. Nosotros creemos que esto es una especie de principio antiguo. Esos pliegues eran uno de los primeros pasos para poder seguir adelante y formar una piel muy sencilla y pasar después a algo con muchos órganos diferentes desarrollándose en su interior. Una vez que el proceso de plegar la piel está listo, puede modificarse para producir todo tipo de órganos de la piel. Desde una escama de reptil a una pluma de pájaro. E incluso esa característica propia de los mamíferos, las glándulas mamarias. Y lo más sorprendente es que la formación de todos los órganos de la piel está controlada por un solo gen maestro llamado EDA. Sabemos que el EDA es muy importante en el control de cosas como lo peludo que es cada uno. Es decir, cuántos pelos forman en una zona concreta o cuántos dientes se tienen y cuál será su aspecto. Parece que hace algo diferente en cada órgano, pero es esencial en todos ellos. Este gen tiene un papel crucial en la construcción de todas las estructuras vitales que se originan en la piel. Y si queréis ver lo importante que es el EDA, conozcamos al actor Michael Berryman. Mi gran pregunta es, ¿qué tal era salir en Star Trek? Era fantástico. Fui el primer boliano. ¿Los de piel azul? Sí, yo creo que éramos una mutación preciosa. Michael suele interpretar a monstruos y alienígenas en películas de ciencia ficción. Perfecto. Sufre una extraña mutación de su gen EDA que impide el correcto desarrollo de sus órganos de la piel. Empecé a notarlo de muy joven. Me di cuenta de que tenía problemas en la piel. Por ejemplo, en las uñas. Tengo 2 uñas aquí, una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Las demás no se han desarrollado del todo. Tenía zonas que estaban en carne viva, no había nada de epidermis encima. También me di cuenta de que no tenía dientes. Los dientes que tenía tuvieron que quitármelos. He llevado dentadura toda la vida. Otra cosa que me ocurre es que no puedo disipar el calor corporal, lo que es muy importante. Sí, además tú eres actor. Estás bajo los focos a todas horas. ¿Cómo lo haces? Bueno, la interpretación llegó después de haber elegido mi profesión, que era la hostelería. Yo tenía un restaurante, iba a ser chef.
Empecé a darme cuenta de que me calentaba muy rápidamente y la única manera de disipar el calor corporal era físicamente, es decir, tenía que meterme en un congelador a 30 bajo cero y respirar lenta y profundamente para enfriar la sangre de mis pulmones. Entonces, glándulas sudoríparas, puntas de los dedos y uñas, pelo. Sí, También. dientes. Dientes. Todo eso son órganos de la piel y tú entiendes mejor que nadie lo importante que es la piel. Sí, me gusta cuando está sana. El estado de la piel de Michael demuestra el importante papel que tiene el EDA en la formación de nuestros cuerpos. La evolución no significa que recibamos como herencia estructuras de nuestros ancestros. Yo no heredé un codo del pez que encontramos en el Ártico. Lo que recibimos son los procesos del desarrollo, los genes, el proceso de fabricación, si lo prefieres, para construir esos órganos. Y el EDA es una parte muy importante de nuestra historia evolutiva. De los dientes al pelo y hasta las glándulas de la piel, el gen EDA ayudó a dar forma a los cuerpos de nuestros ancestros reptilianos. Y con cada cambio se convertían cada vez más en mamíferos. Pero hubo un cambio aún más esencial que ayudó a completar la transición a mamíferos. Y enriquece nuestras vidas hoy en día. Un nuevo tipo de oreja. La anatomía auditiva de los mamíferos es extraordinaria. No encontraréis pabellones auditivos en ningún reptil. Nuestros oídos son extremadamente sensibles y nos permiten captar una amplia gama de sonidos. Desde chirridos muy agudos a bajas llamadas lejanas. Vale. Y el secreto de esa increíble sensibilidad está en los huesos más diminutos de nuestro cuerpo. Estos son los 3 huesos de nuestro oído medio. Todos los mamíferos, incluidas las personas, tienen estos 3 huesos en el interior del cráneo. Y lo que hacen es formar un sistema de palanca que convierte la vibración del aire en sonido que nuestro sistema nervioso puede percibir. Nosotros, como todos los mamíferos, tenemos estos 3 huesos en el oído medio, pero los reptiles solo tienen uno. Estos 2 huesos, el martillo y el yunque, nos permiten amplificar sonidos para que lleguen al tímpano, que es una de las razones por las que oímos mucho mejor que los reptiles. Esto nos plantea un puzzle sencillo pero extraordinario. ¿Cómo surgió nuestro fino sentido del oído usando 3 huesos si nuestros ancestros reptilianos solo tenían uno? Durante casi 2 siglos a los científicos les ha fascinado este misterio. Y uno de ellos es mi antigua alumna Karen Sears. Esta es la zarigüeya gris de cola corta. Se ha usado en los laboratorios durante algunas décadas y ahora se está convirtiendo en un organismo de laboratorio mucho más popular. Son muy monas. En las zarigüeyas, como en otros mamíferos marsupiales, la madre da a luz muy pronto, comparado con los que llamaríamos mamíferos placentarios, como nosotros, los ratones o los perros. Estos chicos tienen 1 mes y medio, son bastante grandes. Cuando nacen trepan hasta aquí y se enganchan a estos pezones. Y solo miden unos milímetros en ese momento. Están casi en una fase embrionaria del desarrollo. Sería el equivalente a un embrión humano de unos 40 días de desarrollo. Así que aún no tienen patas traseras, no tienen pelo, no pueden oír nada en este momento. Estas zarigüeyas nacieron solo 2 semanas después del apareamiento. Y Karen puede ver cómo se forman los huesos del oído en cada fase de desarrollo, desde la embrionaria hasta la adulta. Para encontrar los huesos, sacrifica las zarigüeyas. Y usa larvas de escarabajos carnívoros para que quiten el tejido y dejen los huesos a la vista. Estos derméstidos se usan en laboratorios y museos de todo el mundo. Necesitan unas 24 horas para terminar su labor.
Entonces Karen recupera los cráneos con los que puede estudiar el desarrollo de los huesecillos del oído desde el embrión hasta el adulto. Y lo que revelan los cráneos es asombroso. Lo más sorprendente es que al fijarse en los embriones de zarigüeya, lo que vemos es básicamente un oído de reptil con un solo hueso. Los dos huesos extra del oído que aparecen después en el adulto forman parte de la mandíbula. Y la articulación de la mandíbula, donde se unen el cráneo y la mandíbula, parece de reptil. Después, una vez que nacen y mientras crecen, esos huesecillos que formarán el oído mamífero se desconectan de la mandíbula. Se hacen relativamente más pequeños y se mueven hasta su posición final para formar el oído de los mamíferos. Así que tenemos reptiles actuales con un hueso y mamíferos actuales con 3 huesos. Yo creo que lo que hace el embrión es proporcionar un enlace entre los dos. Lo que vemos en las zarigüeyas es que desde que nacen hasta que llegan a adultas, pasan por casi 300 millones de años de evolución en sus oídos. ¿Cómo sabemos que los huesos que usamos para oír vienen de los huesos que los reptiles usan para comer? Esa increíble transición que vemos en el desarrollo de los huesos de la mandíbula a huesos del oído, también podemos verla en los fósiles. Y la vemos en los fósiles de aquí, en Sudáfrica. Si nos fijamos en estos reptiles mamiferoides primitivos, podemos ver algo en la mandíbula inferior muy diferente a nosotros. Hay un hueso aquí que lleva los dientes, y hay otros huesos de un tamaño considerable en la parte posterior de la mandíbula que forman la articulación de la mandíbula. Conforme avanzamos en el tiempo, empezamos a ver criaturas como esta, que tiene un hueso más grande que contiene todos los dientes y unos huesos aún más pequeños en la parte de atrás, que forman la articulación de la mandíbula. Después tenemos la clave. Cuando llegamos a los animales que vivieron hace unos 200 millones de años, más recientes en los registros fósiles, vemos que han formado una articulación de la mandíbula completamente nueva. Eso es porque el hueso que contiene los dientes ha crecido tanto que llega a tocar el cráneo. Así que a lo largo de millones de años, los huesos que formaban la antigua articulación empezaron a encogerse y al final estaban de más. Pero en lugar de perderse, esos antiguos huesos de la mandíbula asumieron una nueva función. En el oído. Descubrir cuándo tuvo lugar esa transición es difícil, porque los diminutos huesos del oído están sueltos en el cráneo y no suelen encontrarse con el resto del cuerpo. Pero hace poco se hizo un fascinante descubrimiento en otra parte del mundo. China. Uno de los principales científicos implicados en el estudio es mi colega Ceci Low, que trabaja en un laboratorio junto al mío. Low es un anatomista fabuloso. Es un tipo que conoce la anatomía de los dientes, la anatomía de las mandíbulas, la anatomía de los oídos de los reptiles y los mamíferos mejor que nadie. Además puede trabajar con ejemplares muy pequeños. La primera vez que se encontró el fósil en el campo, mi amigo pensó que era un guijarro. Pero cuando lo levantó se dio cuenta de que había huesos en ese guijarro. Era un fósil. Tras un estudio más detallado, supimos que era el cráneo de un mamífero y que estaba relacionado con el origen de todos los mamíferos. Lo llamaron Adrocodium. Usando una impresora 3D, Low construyó una réplica más grande de su diminuto cráneo. Los dientes tenían coronas como cualquier otro mamífero. Pero la mandíbula inferior era lo que más destacaba. La articulación de la mandíbula se parecía mucho a la de los mamíferos actuales, lo que sugería que los antiguos huesos de la mandíbula de los reptiles ya no se usaban para comer. Se habían convertido en parte del oído.
En el interior de la mandíbula hay estructuras para sostener el hueso del oído. Eso nos demuestra que los huesos del oído del Adrocodium siguen unidos a la mandíbula. Pero la unión era mínima. Los huesos del oído del Adrocodium estaban a punto de separarse totalmente. Por tanto, esta criatura de 195 millones de años, no más grande que un clip, dio un gran paso hacia el tipo de oído que tenemos hoy. Junto con sus dientes especializados y su pelaje, el Adrocodium está considerado como uno de los primeros mamíferos. Y hubo una sorpresa final. Otra importante característica mamíferoide dentro del cráneo. Al principio creíamos que el cerebro de los primeros mamíferos era mucho más pequeño, pero el Adrocodium nos sorprendió mucho. Tiene un cerebro enorme. De hecho, su cerebro es un 50% más grande en relación con su masa corporal que cualquier otro anterior. Por eso llamamos al fósil Adrocodium, que significa que tiene un cerebro muy grande. La pregunta es, ¿por qué necesitaban nuestros ancestros un cerebro tan grande? Después de todo, no construían ciudades ni escribían como Shakespeare. Hace 195 millones de años, un gran cerebro les ayudó a sobrevivir en un peligroso mundo nocturno. El auge de un nuevo tipo de reptil, los dinosaurios, obligó a los primeros mamíferos a convertirse en criaturas diminutas de la noche. Desde el olfato hasta el oído y el tacto con sus bigotes, procesar tanta información sensorial hizo que sus cerebros crecieran. Cazaban en la oscuridad y se escondían en sus madrigueras durante el día. Muchos de ellos mantuvieron ese estilo de vida durante más de 130 millones de años. Solo cuando los dinosaurios desaparecieron por otra extinción masiva hace 65 millones de años, los mamíferos pudieron emerger y prosperar. Cuando los dinosaurios desaparecieron fue cuando los mamíferos despegaron de verdad. Exacto. Aprovecharon la oportunidad con todos los nichos libres, todos los espacios vacíos en la superficie de la Tierra, y salieron de la zona ocupada por los dinosaurios. Se extendieron y se diversificaron. Entonces podemos decir que nosotros no estaríamos aquí si los dinosaurios no se hubieran extinguido, ¿no? Sin duda. Nuestros primeros ancestros mamíferos eran diminutos, pero en el interior de sus cuerpos, como en los nuestros, hay una historia increíble. Cuanto más nos fijamos en los fósiles y en los embriones, mejor vemos que somos reptiles transformados. La mandíbula que estoy usando para hablar, los dientes que uso para comer, los huesos del oído que uso para escuchar, la piel y las estructuras que vienen con ella, todo eso proviene de nuestro pasado reptiliano. Así que en el sentido estricto de la palabra, cada día sentimos las consecuencias de nuestro reptil interior.